Había una vez un hombre del que nadie sabía su nombre. Vivía en una ciudad enorme, llena de ruido, luz y movimiento. Pero para él, aquel lugar era un desierto silencioso. Caminaba entre miles de personas cada día, pero nadie lo veía, nadie lo escuchaba, nadie preguntaba qué sentía. Era como si su existencia estuviera borrada, como si hubiera nacido para ser una sombra entre gigantes. Durante años cargó con esa sensación, la de ser invisible, la de no significar nada para nadie, la de pensar que su vida jamás tendría un propósito. Y quizá tú, que escuchas esta historia, también has sentido algo parecido. Esa herida silenciosa que no se ve en el espejo, pero que pesa más que cualquier carga. La herida de sentir que, aunque grites por dentro, nadie te escucha. Pero su historia no termina ahí, porque incluso las almas más olvidadas pueden volver a levantarse. Y él estaba a punto de descubrirlo. Este hombre, al que llamaremos él, despertaba cada mañana con la misma rutina. Abrir los ojos, sentir el peso del cansancio antes incluso de levantarse, arrastrarse hacia un día idéntico al anterior, y luego regresar a casa con la sensación de estar perdiendo su vida sin haber hecho nada realmente significativo. Durante mucho tiempo pensó que ese era su destino, que algunas personas nacen para ganar y otras simplemente para sobrevivir. Pero dentro de él había algo que todavía respiraba. Un deseo pequeño, casi invisible, pero poderoso. Un deseo que decía: no puede ser solo esto. No puede que mi historia termine así. Una noche, después de un día especialmente duro, en el que todo le salió mal, se sentó en silencio. Apagó su teléfono, apagó las luces y dejó que el mundo desapareciera unos minutos. Y por primera vez en mucho tiempo, se escuchó a sí mismo. Escuchó su dolor y también escuchó su fuerza. Porque el dolor habla, pero la fuerza susurra. Y ese susurro le dijo: el mundo no te ve porque tú no te has visto primero. Esa frase cambió algo dentro de él. No era una respuesta completa, pero era un comienzo. Así que tomó una decisión. Voy a intentar cambiar, aunque sea un poco. Y ese pequeño intento fue el inicio de una transformación que cambiaría su destino por completo. Durante los primeros días, no sabía qué hacer. No tenía un plan, no tenía dinero, no tenía apoyo, pero tenía una cosa: la intención de mejorar. Y cuando una persona tiene intención, aunque sea mínima, la vida empieza a moverse. El primer cambio fue simple. Empezó a despertarse temprano, no para trabajar, sino para caminar, pensar, respirar. Esos primeros pasos fueron difíciles. Había días en los que no tenía energía para nada. Había mañanas en las que mientras caminaba, pensaba: ¿para qué estoy haciendo esto? Nada va a cambiar. Pero seguía caminando. Y eso, aunque no lo sabía aún, ya lo estaba transformando. Poco a poco, comenzó a observar cosas que antes no veía. El sol saliendo entre los edificios, el sonido de las aves que cantaban incluso en la ciudad, personas que sonreían sin razón. Detalles que parecían insignificantes, pero que para él eran señales de que todavía había algo bueno en el mundo. Y un día, mientras caminaba, se dio cuenta de algo más profundo. Por primera vez en su vida, se estaba viendo a sí mismo. Ya no huía de sus pensamientos, ya no se escondía detrás de excusas, ya no culpaba al mundo entero. Y ese cambio interno empezó a reflejarse afuera. Comenzó a leer libros que nunca antes había considerado. Historias de personas que, al igual que él, habían empezado desde cero, abandonados, traicionados, rotos, vacíos. Personas que habían tocado fondo, pero que aún así habían encontrado la manera de levantarse. Cada página era un recordatorio. Si ellos pudieron, yo también puedo. Empezó a notar cómo su mente cambiaba. Si antes veía obstáculos, ahora empezaba a ver oportunidades.
Si antes se decía que no servía para nada, ahora comenzaba a decirse, puedo mejorar, puedo crecer, puedo convertirme en alguien mejor. Y un día, mientras caminaba por su barrio, vio un cartel en una ventana que decía, transformación no significa convertirte en alguien nuevo, significa volver a lo que realmente eres. Esa frase lo golpeó como un rayo, porque él no quería ser alguien más. No quería imitar, copiar o fingir. Solo quería recuperar la versión de sí mismo que un día perdió. Esa versión que tenía sueños, que creía en su futuro, que confiaba en que su vida podía tener sentido. Ese día, por primera vez, sintió esperanza real. Inspirado, comenzó a hacer cosas que nunca se había atrevido a hacer. Habló con personas nuevas, aceptó pequeños retos, tomó cursos gratuitos en Internet, escribió sus metas, evitó a personas negativas, comenzó a entrenar su cuerpo y su mente. Y entonces ocurrió algo hermoso. La gente empezó a notarlo. Personas que antes pasaban junto a él sin mirarlo, ahora lo saludaban. Compañeros de trabajo comenzaron a preguntarle cosas. Una persona le dijo incluso, «Se te ve diferente. ¿Qué ha cambiado en ti?» Él no supo qué responder, pero lo sabía en su interior. Había dejado de esconderse. Había dejado de pedir permiso para existir. Y ahora el mundo respondía a su nueva energía. Pero su transformación no fue fácil, porque el camino hacia una nueva vida siempre te prueba. Siempre te enfrenta a los viejos miedos, siempre te obliga a elegir. ¿Regresas a tu versión rota o sigues avanzando hacia tu versión fuerte? La prueba llegó un día en el que recibió una noticia que lo dejó en shock. Había perdido su trabajo. Ese trabajo mediocre, mal pagado, agotador, pero que le daba estabilidad. Y de pronto se quedó sin nada. Y por un momento, sintió que volvía a ser invisible. La desesperación lo rompió por dentro. Lloró como no lloraba desde hacía años. Sintió miedo, sentía rabia. Sentía que sus avances no valían nada. Pero esta vez, algo distinto ocurrió. En lugar de rendirse, se habló a sí mismo. No he llegado hasta aquí para volver atrás. Esa frase fue su ancla, su fuerza, su decisión de no abandonar. Así que se levantó, se secó las lágrimas y decidió ver aquella pérdida como lo que realmente era, una oportunidad disfrazada. Comenzó a buscar nuevas formas de generar ingresos. En lugar de esperar, actuó. En lugar de dudar, probó. En lugar de temer, se lanzó. Tomó trabajos temporales, aprendió nuevas habilidades, ofreció ayuda a personas que la necesitaban. Empezó a construir algo pequeño, pero suyo. Y entonces llegó la recompensa. Un día le ofrecieron un trabajo mejor. No el más brillante, ni el más alto, pero sí un paso adelante. Ese paso cambió su vida, porque a veces lo que necesitas no es un salto gigante, sino un paso firme. Ese trabajo le permitió crecer, conocer personas nuevas y, sobre todo, reconocerse como alguien capaz. Poco a poco empezó a ganar seguridad, empezó a crear su propio valor, empezó a sentir que su vida sí significaba algo. Y llegó un momento que jamás imaginó. Personas comenzaron a venir hacia él, en busca de motivación, en busca de consejo, en busca de esperanza. Él, el hombre invisible, se había convertido en un faro para otros. Y entonces lo entendió. Todo lo que sufrió, todo lo que lloró, todo lo que perdió, tenía un propósito. No había sido castigo, había sido preparación. La vida lo había roto para reconstruirlo más fuerte, para convertirlo en un ejemplo, en un líder, en alguien que, aun viniendo de la oscuridad, eligió la luz. Hoy su historia se cuenta no porque sea perfecta, sino porque es real, porque demuestra que cualquiera puede transformarse, que incluso las almas más olvidadas tienen un poder inmenso dentro. Que no importa cuántas veces te hayan ignorado, cuántas veces te hayan humillado, cuántas veces te hayan hecho sentir que no vales nada.
Tu valor no lo define nadie. Tu fuerza no te la da el mundo. Tu transformación empieza cuando decides mirarte con amor. Él no se convirtió en imparable porque fuera especial. Se convirtió en imparable porque decidió no rendirse. ¿Y tú? Tú también puedes hacerlo. Porque esta historia no es solamente la suya. También puede ser tu renacimiento. También puede ser ese momento en el que dices, basta, ya no quiero vivir como una sombra. Quiero convertirme en la luz que siempre llevé dentro. Y cuando tomes esa decisión, cuando des ese primer paso, cuando empieces a creer en tu poder, entonces, igual que él, pasarás de ser invisible a ser imparable.